En este video vamos a ver cómo es la estructura del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta sus 4 momentos: planear, hacer, verificar y actuar. Primero que todo, recordemos que el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo está reglamentado por el decreto 1072 del 2015. Si aún no comprenden muy bien ese decreto, los invito a ver el video en donde lo explico de una forma práctica de cómo lo pueden ustedes o cómo ustedes conocen ese decreto, que es muy extenso, pero en donde se deben enfocar ustedes como profesionales en seguridad y salud del trabajo. El sistema de gestión se compone de 4 momentos: planear, hacer, verificar y actuar. Como recomendación, si hasta ahora van a comenzar a elaborar ese sistema de gestión o simplemente llegaron a un puesto donde encuentran información distribuida por todas partes de ese computador, o pueden verse en el sentido de que llegan a un puesto de trabajo y no hay nada de información, la recomendación es la siguiente: abra una carpeta y la nombra Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pueden ser las siglas SG, SST, y le pone el año correspondiente en que usted crea la carpeta, en el año en que usted esté haciendo su trabajo. Abre esa carpeta, la puede colocar ahí en el escritorio. Por dentro de esa carpeta abre 4 subcarpetas o 4 carpetas con el nombre de cada momento. Una carpeta le pone el nombre de hacer, otra carpeta la de planear, otra carpeta la de verificar y otra carpeta la de actuar. Esta es la base de la organización de sus documentos. Entonces ahora lo que falta es introducir en cada carpetica lo que corresponde de acuerdo con lo que dice el decreto. Eso es lo que vamos a ver acá. Es decir, en planear, qué debo introducir en esa carpeta, en hacer, qué debo introducir, y así en cada momento. Eso es lo que vamos a ver acá con cada momento. Oiga, el sistema me muestra que ha visto el video, que ha visto mis videos, pero no se ha suscrito, ni tampoco que ha compartido esta información. Así que lo invito a compartir la información de estos videos. Hay muchas personas de SST que la están necesitando, y también que suscríbase al canal. Carpeta de planeación. Esta carpeta pesa el 25% de la totalidad del 100% de la calificación de su sistema de gestión. Es decir, si usted tiene todos los documentos, cumple con un 25% de la calificación final. ¿Cuáles son esos documentos? Entonces, usted tiene su carpeta que dice planeación. Ahí en esa carpeta usted la tiene que empezar a llenar ¿con qué? Primero, responsable del sistema de gestión. Ahí usted va a meter la hoja de vida del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el curso de coordinador de alturas, el curso de 50 horas, el curso de 20 horas y la licencia de seguridad y salud en el trabajo. Si tiene más estudios, ahí los va metiendo. Todo lo que vaya a meter ahí dentro de esa carpeta de planeación. Puede abrir una subcarpeta donde diga responsable de seguridad y salud en el trabajo, y ahí mete todos los documentos. Otra cosa, responsable del sistema de gestión. Deben hacer una carta firmada por el gerente de la empresa donde diga la persona tal es el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. ¡Pum! Ahí va esa carta, ¿sí? Ahí va en esa carpeta. Otro punto que deben tener ahí: presupuesto. Entonces pueden abrir otra carpetica ahí que diga presupuesto y van y meten el archivo que ustedes tienen como presupuesto. Ojo, el presupuesto que ustedes hacen para el año entrante es con base en los gastos que tuvieron en el año inmediatamente en transcurso. Cuánto se gastaron en exámenes médicos ocupacionales, recarga de extintores, todo lo que ustedes tuvieron que invertir en el área de seguridad y salud del trabajo. Siguiente punto, otra carpeta: afiliación al sistema de riesgos profesionales. Ahí pueden involucrar todo el nivel de riesgo con el cual ustedes están cotizando en su ARL, y pueden involucrar esos registros de pagos de seguridad social de los trabajadores. Otra carpetica que pueden abrir ahí, acuérdense que estas carpeticas que les estoy diciendo van dentro de la carpeta principal que se llama planeación. Otra carpeta que deben haber ahí es COPAS. Eso va dentro de planeación. COPAS, metan ahí todo lo de COPAS: las reuniones, las actas, la conformación, las elecciones, todo lo meten del COPAS. Todo lo que encuentren de COPAS lo van metiendo dentro de esa carpeta.
La otra carpeta es Comité de Convivencia Laboral. Ahí van metiendo todo lo que sea el Comité de Convivencia Laboral. Fíjense que ahí ustedes van estructurando su documentación. Yo no les recomiendo que hagan un Word con todo el sistema, porque el sistema de gestión es realmente muy extenso. Ustedes se van a convertir en un Word lleno de hipervínculos que los va a llevar a las carpetas que yo les estoy diciendo que tienen que hacer. Entonces, lo mejor es que ustedes lo hagan por carpetas y subcarpetas, para que cuando le pregunten algo, ve, ¿dónde está lo del COPAS? Usted ya sabe, en planeación, y pone la carpeta del COPAS, yo tengo todo lo del COPAS. Listo, continuemos. La otra carpeta que deben tener ahí es el programa de capacitación que ustedes tuvieron que haber planeado para todo el año. Programa de capacitación, y ahí meten ese archivo. Otra carpeta, inducción y reinducción. Entonces dentro de esa carpeta meten todos esos formatos, las presentaciones que ustedes hacen para todo el tema de capacitación para las personas que están nuevos, todo ese tema. Otra carpeta que ustedes tienen que abrir dentro de planeación, la política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces ustedes ahí meten todo lo que tiene que ver con la política, la socialización, la misma política, las actualizaciones de la política, todo lo que ustedes encuentren de política, métanlo ahí para que ustedes ya después comiencen a ver ya más estructurada su información. Otra carpetica, objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Fíjense que esto no se está viendo como un trabajo de grado en donde hay un documento súper largo, porque créanme que en este momento, como está el sistema de gestión, es un documento. Si lo hacen así se podía hacer cuando era un programa de salud ocupacional, pero esto es un sistema de gestión, es un sistema dinámico. Entonces, si ustedes lo hacen como un Word, como un trabajo de grado, donde dice programa, objetivos, todo eso, ustedes se van a embolatar con la información. Entonces, usted lo hace por carpeticas y así le va a quedar más fácil. Entonces, ahí vamos, objetivos. Hacen los objetivos en un documento de Word, ¿tal? Y los pegan, los guardan ahí en esa carpetica. La otra carpeta que deben tener ahí, evaluación del sistema de gestión. Ahí meten las evaluaciones que le hayan hecho. Lo ideal es que tengan la evaluación anterior. ¿Listo? Otra carpeta, plan anual de trabajo. Ahí meten el Excel que ustedes hicieron, el plan anual de trabajo. Lo otro también que deben meter ahí son la rendición de cuentas. Es decir, esa presentación gerencial que usted hace un acta de esa presentación gerencial y va metiendo ahí en esa carpetica que se llame rendición de cuentas. Otra carpetica que diga matriz legal, entonces meten ese archivo de matriz legal. Y lo otro es el proceso que ustedes tengan de evaluación de contratistas. Abren una carpeta que digan evaluación de contratistas y meten ahí todas las evaluaciones de contratistas que ustedes hayan hecho. Por último, en la carpeta introducen gestión del cambio. Entonces, fíjense que ya tenemos las carpetas de planeación. Carpeta del hacer. El hacer pesa un 60%. Es decir, si usted tiene todos los documentos del hacer, le va a pesar el 60%. Ya tiene el 25% del planear, ahora el 60% del hacer. ¿De qué compone esta carpeta del hacer? Primero, aquí van todas las condiciones de salud del trabajador. Entonces usted puede abrir una carpetica que se vaya con perfil sociodemográfico. Esa es la primera carpeta que va ahí en el hacer, perfil sociodemográfico. Y mete ahí todo el formato de perfil sociodemográfico. Otra carpetica que sea actividades de promoción y prevención en salud. Todos los que ustedes hayan hecho en prevenir y ojo, aquí no iría lo del bicho, lo de ahorita, no de las vacunas, sino todo lo de promoción y prevención en salud, ¿sí? Meten ahí todo, una esta de óptica, que hicieron un tema de nutrición, todo va ahí. Otra carpetica donde vayan los exámenes médicos ocupacionales. Entonces usted mete ahí el profesiograma, todo lo que tiene que ver con los exámenes médicos ocupacionales. Otra carpetica que se llame restricciones médicas. Entonces cuando alguien fue allá al médico, lo mandaron con una carta de restricciones, usted mete dentro de esa carpetica todo lo que tenga que ver con restricciones médicas. También va dentro de esta carpetica lo de la eliminación de residuos. Si ustedes tienen una empresa contratada para que se les lleve sus residuos, ahí iría como una copia de ese contrato, cuando se vence,
para que ustedes le hagan seguimiento a eso y tengan la forma de demostrar en una auditoría que ustedes sí hacen un adecuado disposición de residuos. Esta carpeta del hacer es la más nutrida, por eso pesa tanto, el 60%. Aquí van a meter otra carpetica ahí que diga reporte de accidentes, ¿sí? Ahí ustedes van a meter la caracterización de la accidentalidad, los URATs, todo lo que tenga que ver con los accidentes de trabajo. Si aún no saben o tienen dudas de qué es un accidente, los invito a que vean mi video, ahí les doy con claridad las 3 claves para saber cómo estamos frente a un accidente y 3 consejos para evitar que la accidentalidad se le suba. Otra carpetica es una que diga investigaciones de accidentes. También yo tengo otro video donde les explico cómo investigo un accidente de trabajo. Y mete ahí todas las investigaciones de los accidentes que ustedes han tenido que hacer. Lo otro es otra carpeta donde diga todos los indicadores del sistema de gestión. Ahí está la frecuencia, la severidad, la mortalidad, la prevalencia de la enfermedad laboral. Entonces ustedes abren una carpetica que diga indicadores del sistema de gestión y ahí involucran todos esos indicadores del sistema de gestión. Abren otra carpeta que se llame matriz de peligros o matriz de identificación de peligros. Y ahí van a meter todas las inspecciones, todo. ¿Yo qué recomendación le doy? En matriz de peligros, pues registra la matriz de peligros. Pero dentro de esta carpeta del hacer, abren todas las carpetas que tengan que ver con los factores de riesgo. Por ejemplo, biológico, meten todo lo de protocolos de bioseguridad, meten todo lo de biológico, ¿sí? Ruido, entonces meten todas las mediciones ambientales que hicieron. O pueden colocarle a la carpeta mediciones ambientales y meten ahí todas las mediciones ambientales, ¿sí? Otra carpeta que diga batería de riesgo psicosocial y meten ahí todo lo que tiene que ver con batería de riesgo psicosocial. Abren otra carpeta que se llame trabajo en alturas y meten todo lo de trabajo en alturas, procedimientos, permisos de trabajo, cursos, la base de datos de las personas que usted tiene para trabajos en alturas. Otra carpeta que se llame espacios confinados, lo mismo. Otra carpeta que se llame izaje de cargas, otra carpeta que se llame trabajo eléctrico y otra carpeta que se llame trabajos con soldaduras. Ustedes van a decir, uy, juepucha, me llené de carpetas, pero fíjense que si ustedes organizan así la información, si ustedes van a ver su escritorio, van a tener una sola carpeta, por dentro de ella 4 carpetas y dentro de cada carpeta van a tener de una forma organizada todo ese reguero de información. Fíjense que ustedes ya saben a dónde van a meter el programa de trabajo en alturas. ¿En dónde? En la carpeta número 2, que es el hacer, después de matriz de peligros. Usted ya la va a encontrar más fácil. En esta carpeta del hacer también meten después de matriz de peligros, donde están involucrando por carpetas. Pueden meter también, ahí también van el plan estratégico de seguridad vial. Pueden meter lo del sistema globalmente armonizado, porque ahí está metiendo lo de movilidad, lo de químico, lo psicosocial, las mediciones ambientales, tal como lo estamos viendo. Después de haber abierto esas carpetas de las tareas de alto riesgo, las siguientes carpetas son plan de emergencia o programa de emergencia, todo lo que tenga que ver con el plan de emergencia. Meten todo ahí, las capacitaciones, todo. Y la última carpeta de esta segunda son las brigadas de emergencia. Usted meta todo ahí, las capacitaciones, quién está la conformación de la brigada, involucre todo ahí, los planes de rescate que usted tenga, todo lo que tenga que ver con emergencias. Carpeta de verificar, que contiene. Esta carpeta pesa un 5% del total. Fíjense que llevamos 25 del planear, 60% del hacer y esta pesa el 5%. ¿Qué contiene esa carpeta? Primero, la definición de indicadores del sistema de gestión. Acuérdese que atrás, en documentos atrás tenemos unos indicadores. Entonces aquí la primera carpeta es si estamos cumpliendo esos indicadores, por eso se llama verificar. Entonces aquí usted va metiendo esos archivos o esas actas que usted hace de verificación. Nos propusimos tener una meta de tener tantos accidentes. Verificamos y no lo estamos cumpliendo. Va metido dentro de esa carpeta.
Otra carpetica que va ahí dentro del verificar son auditorías anuales. La empresa debe contratar una auditoría externa para que le audite su sistema de gestión. Esas auditorías van involucradas, van ahí guardaditas en esa carpeta que dice auditorías externas. Ojo, estas son las auditorías del sistema de gestión. Estamos hablando solamente del sistema de gestión, no estamos hablando de otro tipo de auditorías. ¿Listo? La otra carpeta que ustedes deben tener ahí es revisión de la alta gerencia de esas auditorías. Entonces resulta que hicieron la auditoría, el gerente de la empresa debe revisar los resultados y esa revisión deben guardarla ahí en esa carpetita. Son como 4 carpetas realmente las que deben estar en verificar, que son la definición de indicadores, que son la auditoría anual, la tercera que es la verificación de la auditoría por parte del gerente y la cuarta carpetica son las auditorías que ha hecho el COPAS. Usted dice, ay, mi empresa todavía no ha hecho, el COPAS no hace auditorías. Ojo, tienen que capacitar al personal del COPAS para que esté con la capacidad de poder hacer una auditoría y esas son las que van metidas en esa cuarta carpetica. Carpeta del actuar. Carpeta del actuar. Por eso esto se llama un sistema de gestión, porque la idea es que esto sea de continuo cambio. Del actuar van 4 carpeticas, se puede decir. Primero, las acciones preventivas que han ustedes ejecutado. Si ustedes en la matriz de peligros o en alguna inspección o tienen una dinámica de identificar los factores de riesgo, ¿qué acciones preventivas y correctivas ejecutaron? Eso va ahí guardado en esa carpeta. Entonces, si por ejemplo van y le hacen una auditoría hace 2 años y le dicen, mire, tiene que poner estas bardas o tiene que cambiar estas escaleras y posterior lo hicieron, toman fotos, hacen un informe y lo guardan en esa carpetica donde dice, mire, estas fueron las acciones correctivas que nosotros hemos hecho. La otra carpetica son las acciones de mejora de la revisión de la auditoría. Entonces todas esas acciones de mejora lo guardan porque esto va en la parte del actuar. Esto fue lo que ustedes actuaron frente a eso que le identificaron. Por eso esto se llama sistema de gestión. Y por último, el plan de mejoramiento. Por ejemplo, si en las evaluaciones que le hicieron al sistema de gestión dio por menos de un puntaje, tienen que hacer un plan de mejoramiento. Ese plan de mejoramiento va guardado en esa carpetica de la carpeta actuar. Entonces está carpeta actuar y por dentro de la carpeta actuar van metiendo todas las acciones preventivas y correctivas con base en los resultados de las evaluaciones del sistema de gestión. Si les gustó el contenido del video, compártalo a los parceritos de SST porque sé que hay muchas personas que lo están necesitando. Darle like y suscríbase al canal.